Sin duda que este jueves se vivió la jornada más tensa respecto a la discusión de la reforma tributaria en nuestro país. Hablamos precisamente de lo que sucedió en el seminario Nuevos Vientos de la Economía, organizado por la SOFOFA, donde el presidente de la organización industrial dijo que si los cambios impositivos hacen menos rentables las empresas, estas simplemente invertirán en nuestro país, algo que fue respondido inmediatamente por quien estaba presente en ese lugar, el ministro de Hacienda. Queremos analizar un poco lo que pasó en ese seminario y también la reforma tributaria en sí, y para eso nos acompaña un economista que fue uno que diseñó esta reforma durante la campaña presidencial de Michelle Bachelet. Hablamos del economista y ex superintendente de Valores y Seguros, Guillermo Larraín. Guillermo, gracias por su tiempo en Agenda Económica. Un gusto estar acá. Antes de iniciar la conversación, le invito a que veamos precisamente las palabras de Germán von Willenbrock y también la respuesta del ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Perfecto. Si los proyectos que evalúan las empresas se vuelven poco rentables en Chile, por razones de aumento impositivo, sin duda que se llevarán adelante, pero en otro país. No estamos obligados todos a opinar exactamente lo mismo, pero aquí sí tenemos un consenso, y eso lo quiero decir bastante decisión. No hay nadie, no he escuchado ninguna persona que le proponga al gobierno llevar adelante su programa de gobierno sin tener más ingresos permanentes en el Estado. Las condiciones de transparencia, las condiciones institucionales en Chile están claramente para seguir invirtiendo en Chile y es lo que nosotros esperamos que se haga. Guillermo, ahí están las dos posturas que sucedieron hoy día en la SOFOFA. A su juicio, ¿es una crítica correcta la que hace el empresariado? ¿Es una sobrereacción o estamos hablando de una presión política? Bueno, yo creo que me da la impresión de que el presidente de la SOFOFA está haciendo una presión política, que es más o menos lo que uno esperaría que ocurriera. No obstante lo cual, creo que los ciudadanos, los auditores, los televidentes, tienen que tener claro que cuando uno mira los precios financieros, qué está pasando con las tasas de interés, qué está pasando con los niveles de riesgo medido por instrumentos financieros, no están dando ninguna señal de lo que dice el presidente de la SOFOFA. Es decir, Germán von Willenbrock hizo esa crítica también bajo el dato de que cayó la inversión 12,3% en el cuatrimestre del año pasado, pero no tiene nada que ver, económica. Pero no tiene nada que ver, que creo que ven claro para los auditores, no tiene nada que ver con la reforma tributaria ni con la discusión que estamos teniendo ahora. La disminución de la inversión del cuarto trimestre del año pasado tiene que ver con una desaceleración estructural que está teniendo lugar con la inversión del sector minero, tiene que ver con una alta base de comparación porque el sector transporte, en particular LAN, un año antes había hecho grandes importaciones que eran por una sola vez y distorsionan completamente la cifra. Entonces yo creo que no me parece que sea apropiado utilizar esa cifra como ninguna excusa. Ahora, lo que sí es cierto es que la economía se está desacelerando, la inversión se está desacelerando, y creo que eso está fuera de duda, pero no empecemos a dibujar fantasmas donde no hay fantasmas. Pero la incertidumbre en parte ha provocado un poco la desaceleración. Por ejemplo, Vittorio Corvo, en un documento que hizo para el Centro de Estudios Públicos, dijo que en parte la desaceleración de la economía ha sido por la incertidumbre del nuevo gobierno y de las reformas de las cuales todavía no se conoce en detalle el contenido. Evidentemente que el detalle no se conoce, yo tampoco las conozco, están hoy día, ¿no es cierto?, en manos del ministro y de sus asesores, de manera que efectivamente existe incertidumbre sobre eso. Pero creo yo que los precios financieros, que es lo que los economistas vemos, nosotros vemos precios, los precios no están indicando ya nada anormal. Las tasas de interés, como mostró el presidente del Banco Central, de largo plazo están cayendo, cosa que en el resto del mundo están subiendo. El tipo de cambio ha subido precisamente porque el cobre ha estado cayendo por culpa más bien de la desaceleración china, por ningún otro problema. Los niveles de riesgo, el gráfico que mostró hoy día el presidente del Banco Central mostraba los niveles de riesgo medidos por los mercados financieros chilenos están absolutamente planos y totalmente estables, e incluso en mejor nivel que los mercados emergentes. Entonces, no armemos un caso donde no hay un caso. Yo entiendo que haya incertidumbre, pero eso no quiere decir que necesariamente ese tema se esté materializando en riesgo. Hay incertidumbre porque no conocemos el detalle de las reformas, pero creo que el ministro hizo una cosa bien importante, es que dio un contexto en el cual se van a dar estas reformas que me pareció sumamente valioso, y me parece que lo importante es valorar ese contexto que el ministro dio. ¿Cuál es ese contexto? El contexto es: vamos a hacer, primero, estamos invitando al país a que enfrentemos de frente, ¿no es cierto?, un problema endémico que tiene Chile, que es su alta desigualdad, su segregación, la mala calidad de su educación, y la invitación que él hizo es a una cooperación estratégica entre el Estado y el sector privado para enfrentar esto. Déjame decir una cosa, pero además dijo otra cosa.
Dijo, la segunda pata de esto es una agenda de competitividad, de innovación y de crecimiento. Esa fue la segunda pata. Y eso dijo que también se va a dar a conocer dentro de poco. En esa agenda se mencionaron los problemas energéticos como una parte crucial para poder reganar, ¿no es cierto?, competitividad a las empresas chilenas. Entonces, me pareció que el mensaje del ministro fue bastante comprensivo y, por lo tanto, le da oportunidad a las empresas chilenas para crecer, para ganar competitividad, para ganar eficiencia, pero también haciéndonos cargo de estos problemas sociales que están en Chile que son tan importantes. Volviendo a la reforma, Guillermo, al parecer el alza de 25% de impuestos a las empresas es un dato, ya está bastante internalizado en el sector privado. Ellos ahora están, como hace algunas semanas, poniendo su énfasis en la eliminación del FUT. Para que a todos nos quede claro, ¿por qué eliminar el FUT es algo necesario y que va a traer mayores ingresos para nuestro país? A ver, el FUT es un subsidio que consiste básicamente en la postergación del pago de un impuesto, una postergación que en la práctica puede ser indefinida. Ese impuesto es el que se paga por las utilidades que no se distribuyen y que quedan dentro de la empresa. Entonces, ese subsidio se usa para reinvertir. Y eso tenía mucho sentido, ¿no es cierto?, cuando la economía chilena en los años 80 era una economía aislada, donde no estaba integrada al resto del mundo, donde los mercados financieros locales eran muy subdesarrollados. Hoy día, 25 años después, 30 años después, tenemos una economía totalmente diversa. Tenemos una economía integrada al resto del mundo. El presidente del Banco Central hoy día también lo mencionó como un éxito de la economía chilena actual, su integración financiera con el resto del mundo. Tenemos un mercado de capitales que se ha desarrollado significativamente. De manera que el subsidio que se justificaba para financiar la inversión en los años 80, hoy día ya no se justifica. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Yo creo que las palabras del presidente de la SOFOFA reflejan eso. Reflejan la inquietud que tiene cualquier grupo que se ha beneficiado de un subsidio y ese subsidio se le está retirando. Pero no es algo que se haya beneficiado malamente. No, en ningún caso, se justificaba. Yo, si tuviera que volver marcha atrás y pudiera elegir otra vez algún subsidio que poner para reactivar la inversión en el año 84, haría lo mismo. Lo que estoy diciendo es que el año 2014 ya eso no se justifica. Ahora, hay algunos sectores, hay algún tipo de empresa que requiere todavía, ¿no es cierto?, algún tipo de tratamiento especial para poder financiar su inversión. En eso tienen razón quienes han dicho que, por ejemplo, en la pequeña y mediana empresa es necesario fijarse mecanismos de apoyo a su ahorro y a su inversión. Totalmente de acuerdo, vamos a ver qué es lo que trae la propuesta del ministro cuando la dé a conocer el 31 de marzo. Un poco antes de asumir la presidencia, la presidenta Michelle Bachelet mencionó que el debate de la reforma tributaria será en el Congreso, dejando un poco de lado, al parecer, la opinión de los grupos empresariales. ¿Cree que ese mensaje le dolió al empresariado y, sabiendo que se presenta el proyecto en el 31 de marzo, dijeron, nos queda poco tiempo, tenemos que alzar la voz? No creo, yo creo que ahí va a haber, me imagino, la oportunidad de discutir y de hacer todo tipo de seminarios y de alimentar el debate que va a tener lugar en el Congreso con opiniones de expertos. Las comisiones van a tener que requerir necesariamente la opinión de los expertos que han estado trabajando en la CPC. Hoy día también el presidente de la SOFOFA dijo que ellos también tenían un grupo de expertos que da la impresión de que es paralelo al de la SOFOFA o al de la CPC, y si fuera el mismo, ahí están. Entonces tengo la impresión de que va a haber un gran apoyo legislativo para los parlamentarios que lo requieran. Creo que su input va a ser esencial, porque es evidente que una reforma tributaria de las características que estamos hablando, que es no solo un cambio de tasa, sino que además un cambio de estructura tributaria, requiere efectivamente oír a las partes involucradas, porque en esta materia, ¿no es cierto?, como dicen, ¿no es cierto?, el dicho, el diablo está en los detalles, y por lo tanto hay que fijarse bien cómo se hace la reforma, cuáles son los detallitos que están en cada uno de los articulados. Las proyecciones hablan de que en febrero tendremos un IMASEC, al parecer bastante similar al de enero, que fue 1,6%. Al parecer la caída de la inversión o la baja tasa de inversión seguirá por los próximos meses. ¿Van a ser factores que seguirán un poco elevando el nivel del tono de la discusión respecto a la reforma tributaria? Bueno, yo espero que no, porque una de las cosas que dijo el ministro hoy día es que lo que se está tratando de plantear hoy día
esto no lo dijo el ministro, esto lo digo yo. Lo que se está tratando de plantear hoy día, en alguna forma, el subtexto de la lectura del presidente de la SUFOFA, es que habría una oposición entre crecimiento y mejoras distributivas. Cuando uno lee lo que ha estado ocurriendo últimamente a nivel académico, lo que está escribiendo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central de los bancos centrales, el Fondo Monetario Internacional hoy día está destruyendo ese mito, porque toda la evidencia de los últimos años indica lo contrario. No en todos los estados de la naturaleza, pero es perfectamente posible hoy día hacer una agenda que permita al mismo tiempo mejorar la distribución del ingreso con una economía que crece. Eso está en un artículo del Fondo Monetario Internacional que salió hace un mes atrás. Entonces, esa es la invitación que hizo hoy día el ministro de Hacienda, y yo creo que una actitud responsable y patriótica de los empresarios, de los inversionistas, de los economistas, del público en general, es oír y poner ojos abiertos a esa discusión, porque la verdad es que es una oportunidad única para Chile. Si somos capaces de crecer y mejorar nuestros aspectos distributivos, este país va a totalmente cambiar de estatus a nivel internacional. En ese sentido, Guillermo, ¿cómo ayuda a mejorar la equidad y a mejorar la distribución el hecho de que para los impuestos a las personas, al parecer solamente se va a bajar el último tramo, el tramo más alto de ingresos, que se bajaría de un 40 a un 35% sin tocar los ingresos medios? ¿Cómo eso mejora la distribución de nuestro país? Yo no he visto el proyecto, así que no podría decirlo, pero yo entiendo que es que toda la escala se reduce, no puede ser solo el último tramo. Eso por lo menos lo que ha salido en distintas versiones. No, yo creo que siempre uno habla del último tramo simplemente porque es la máxima, pero en general uno tiende a pensar que estas son líneas rectas. Un buen proyecto entonces sería bajar el porcentaje a todos los tramos de ingresos. Yo entiendo que sí, pero vamos a ver qué es lo que dice el ministro en su proyecto. Otro impuesto que ha sido muy polémico, especialmente en las últimas 8 semanas, ha sido el específico a los combustibles. ¿Cree usted que también en la reforma tributaria debiera reducirse el impuesto específico a los combustibles? La verdad es que no tengo una opinión demasiado formada sobre ese tema. Tengo más bien la visión, y yo creo que es importante resaltar esto, que fue hoy día mencionado también por el presidente del Banco Central. Creo que hay una actitud del ministro de Hacienda hoy día que hay que resaltar, y que es la responsabilidad fiscal. Los países desarrollados hoy día están en la situación en que están en parte porque han hecho promesas de gasto público, de protección social, que no tenían suficiente financiamiento. Lo que ha dicho el ministro, y yo creo que nadie puede dudar de esa palabra, es que él va a avanzar en protección social en la medida que tenga los recursos para ello. Así se hizo en la reforma del 2008 de pensiones, así se va a avanzar ahora. Y esa es nuevamente creo que hay que resaltar esto, es una invitación de responsabilidad que el país tiene que aceptar gustoso, creo yo, porque es la forma en que los países avanzan. Usted habla de responsabilidad fiscal. Estamos viendo que el precio del cobre está cayendo constantemente y debiera, al parecer, seguir haciéndolo en los próximos años. Y el ministro Arenas ha dicho ya que tiene como meta pasar de un poquito menos de 1% de déficit estructural con que recibió el gobierno a balance estructural, o sea, dejarlo en cero. ¿Es posible con un precio del cobre cayendo constantemente? Bueno, con un precio del cobre cayendo constantemente va a ser difícil. El problema es que nadie tiene en realidad verdadera capacidad de predecir el precio del cobre. O sea, creo que hay tanta probabilidad en los próximos meses que el precio del cobre siga cayendo como que empieza a recuperarse. Es muy difícil de predecir. Entonces, yo creo que más bien es una discusión que hay que dejarla un poco más adelante. Y por lo tanto no tiene mucho sentido ensuciar más el problema que tenemos hoy día, y el problema que tenemos hoy día es que hay que tratar de convencer a la ciudadanía, a los dirigentes gremiales, a los dirigentes políticos, a los dirigentes sociales, de que la invitación que está haciendo el gobierno a repensar nuestro enfoque de desarrollo, pensando que se puede crecer y se puede mejorar la distribución del ingreso, se puede disminuir la segregación en materia estudiantil, en materia de distribución espacial, de acceso a bienes públicos. Todo eso se puede hacer. Esa invitación creo que vale la pena, creo que es de partida es para lo cual fue electa Michelle Bachelet, y esa invitación creo que vale la pena realmente tomarla. Bueno, y la invitación para discutir la reforma tributaria será en el Congreso a partir del 31 de marzo, cuando se presente el proyecto. Guillermo Larraín, le agradezco su tiempo en Agenda Económica. Bueno, con este análisis sobre la reforma tributaria, y ya vemos las distintas opiniones del sector privado y el gobierno, terminamos este jueves en Agenda Económica. Como siempre, lo invitamos a que siga en CNN Chile.